Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Corazoncito de Maíz, este espacio que ha sido creado con el permiso para difundir la cosmovisión mesoamericana desde el aspecto cultural como espiritual. En esta ocasión platicaremos de un tema muy interesante que es el virreinato, pues ¿qué siguió después de la conquista? Vamos a ver concretamente la parte económica del virreinato y al final daremos algunas conclusiones de por qué fue tan próspera esta etapa. Muchas gracias, bienvenidos, no olviden seguirnos en Facebook, en también Corazoncito de Maíz. Cualquier comentario, claro que sí, con mucho gusto por vía inbox. Gracias y bienvenidos. Fundación del virreinato. El virreinato de Nueva España comenzó a edificar una nueva organización política que absorbió a los antiguos señoríos mesoamericanos y los reunió bajo el nombre de Nueva España. El virreinato de la Nueva España se fundó 14 años después de la caída de Tenochtitlán y fue edificado sobre las ruinas mismas de la civilización mexica. Fue regida a lo largo de su historia por 62 virreyes, siendo el primero Antonio de Mendoza y Pacheco, quien asumió el cargo en 1535. El periodo previo había sido gobernado por el propio Hernán Cortés, autoproclamado capitán general de la Nueva España. Si bien el imperio mexica se consideraba ya derrotado, la expansión del virreinato continuó durante muchos años, haciéndole la guerra a los pueblos del norte, así como a sus antiguos aliados. Su territorio total fue enorme, abarcando lo que es actualmente México, junto con los actuales estados norteamericanos de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Florida y partes de otros estados norteños, así como parte del sur del actual Canadá, la totalidad de Centroamérica, las islas de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Guadalupe y también las Filipinas, las Carolinas y las Marianas. Era el mayor y principal asentamiento colonial español de la época. Del virreinato. El virreinato en México abarcó 300 años, el cual ha sido dividido en 3 periodos. El primero empieza en 1521 hasta 1600, siglo XVI y XVII. El segundo, desde 1601 a 1700, siglo XVII y XVIII. Y el último, entre 1701 y 1800. Los 21 años restantes hacen parte del periodo de transición y lucha independentista impulsado por Miguel Hidalgo y Costilla. En el comienzo los españoles se asentaron en el centro de México, luego expanden hacia los actuales estados de Michoacán y Jalisco, siguiendo hacia la costa del Pacífico. Después ocuparon la región zapoteca y mixteca y posteriormente la península de Yucatán. Primera etapa, la sociedad novohispana del siglo XVI. El siglo XVI fue un periodo de bruscas y profundas transformaciones. En este siglo se colocaron los cimientos de la nación mexicana sobre las ruinas de los antiguos señoríos prehispánicos. En esta época clave, las formas de organización y gobierno indígenas se utilizaron para establecer el nuevo dominio español. A lo largo de todo el siglo XVI, los indígenas fueron la población mayoritaria, a pesar de la gran mortandad que causaron las epidemias. En los pueblos de indígenas, los caciques y nobles de antaño siguieron gobernando a sus comunidades. Los tributos que antes pagaban a los tlatoanis y sacerdotes aztecas ahora eran para encomenderos, el rey y la iglesia. La forma de vida indígena siguió basándose en sus cultivos ancestrales, aunque la introducción de animales domésticos como el cerdo y las gallinas enriqueció un poco su dieta. A pesar de la protección de las leyes españolas y de los frailes, los indígenas llegaron a ser víctimas de abuso de alcaldes, regidores, estancieros, hacendados, encomenderos y mineros, ávidos de riquezas y poder. En las ciudades se concentraban los europeos dedicados al comercio y al gobierno de la Nueva España, incluida la corte del virrey, que era el representante de la corona española en la Nueva España. Además de las autoridades indígenas y españolas, existía un tercer poder, la Iglesia. Frailes y clérigos enseñaban el dogma y la moral cristianos, regían en las fiestas y procesiones religiosas, organizaban la construcción de iglesias, conventos y capillas, y administraban los bienes de indígenas y españoles por medio de cajas de ahorro,
así como el dinero de las cofradías dedicadas a algún santo. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para, sí resaltar que las iglesias, los conventos y las capillas de los que nos habla fueron edificados principalmente o en su totalidad por personal indígena. Ellos fueron los que fueron encargados de la mano de obra de todas estas iglesias y capillas. Es de aquí que, muchos de los santos que se encuentran en ellas, en las iglesias de la época del virreinato, conservan facciones indígenas, ya que fueron creados por estos. Segunda etapa, la etapa barroca. Considerada por algunos investigadores como el siglo olvidado, el siglo XVII fue una época de asentamiento económico y paz relativa. Los afanes de la conquista y la evangelización habían pasado, excepto en los desiertos del norte y en las zonas selváticas del sur del país. En el centro de México crecían las ciudades alimentadas con la plata de las minas, el comercio, el ganado de las estancias y el trabajo de los artesanos. En el campo, la población indígena, que se había reducido sin cesar a lo largo del siglo XVI, comenzó a recuperarse lentamente. Algunos de estos indígenas, que resentían la falta de medios de subsistencia, huyeron de sus comunidades hacia las ciudades y las estancias españolas. Sin arraigo, se emparentaron con gentes de otras razas y costumbres. El resultado de esta mezcla fue un nuevo grupo racial conocido genéricamente como mestizo, que no era ni español ni indígena, sino mexicano. Sin tierras ni riquezas, los mestizos tuvieron que ingeniárselas para vivir. Algunos se emplearon como peones, capataces o arrieros, otros como artesanos, comerciantes o albañiles, y algunos más se dedicaron a la mendicidad y el bandidaje. El mestizaje fue biológico y cultural. Las ideas prehispánicas europeas y africanas se fusionaron de tal modo que era difícil reconocer su origen. De las mentes de los arquitectos y las manos de artesanos surgió un nuevo estilo, el barroco novohispano. La profunda religiosidad de la época se expresaba en los templos, capillas y conventos dispersos por todo México, en la riqueza decorativa de sus fachadas y la suntuosidad de retablos y altares. Etapa 3. El siglo de las luces. En los inicios del siglo XVIII, la sociedad colonial parecía haberse estancado. En los cortes novohispanas privaba el derroche, la superficialidad y la corrupción. Títulos nobiliarios y puestos de gobierno se compraban y utilizaban para el enriquecimiento personal. La economía crecía con lentitud y el número de pobres con rapidez. Las hambrunas, los abusos de caciques, los tributos impuestos a los pueblos llenaban las calles de ciudades de mendigos y vagabundos, y los campos de bandoleros. La nueva dinastía de los Borbones, que sustituyó a los de Austria a principios de siglo, comenzó a modificar a fondo el gobierno virreinal, bajo los postulados del despotismo ilustrado, que proponía un gobierno para el beneficio del pueblo, pero sin su participación. Aumentaron la influencia y el poder del rey en las colonias. Surgió el Tribunal de la Acordada para perseguir y capturar bandidos. Desaparecieron las encomiendas. Se creó un sistema fiscal autónomo del gobierno virreinal. Se logró la emisión única de moneda y fue liberalizado el comercio. Se creó el primer ejército formal de la Nueva España. En las nuevas secretarías y despachos, los funcionarios públicos enviados desde Europa reemplazaban a la naciente aristocracia criolla. Las reformas borbónicas provocaron un nuevo auge en las colonias. La minería y el comercio se desarrollaron rápidamente y con ellas aumentaron los ingresos de la corona española y el gobierno virreinal. Gracias a la nueva riqueza se edificaron suntuosos templos y grandes palacios. Se construyeron caminos, puentes y obras públicas y se financió de nuevo la colonización y evangelización del norte del país. En el virreinato. La economía colonial fue, lógicamente, complementaria de la española, tendiente a satisfacer de aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieran soportar el largo viaje desde América. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena, estructurado en el sistema de encomiendas y la mita, que originaron abusos. Esto no sucedió en Paraguay, donde los indígenas se sometieron en forma voluntaria y gratuita. Por lo tanto, no fue necesario el sistema de encomiendas. La principal fuente de riqueza era la tierra, y sobre ella
los conquistadores establecieron un sistema feudal. Primero, la propiedad de la tierra se obtuvo por donación de la corona y luego por compra, pero solo podían convertirse en propietarios los conquistadores, los pobladores, los beneméritos de las Indias y sus descendientes. Agricultura. En la Nueva España, la agricultura fue la base de la economía, por la producción de alimentos para la población y por el ganado, y como materia prima para otras actividades económicas como la minería. Generó importantes ingresos para España, por la gran cantidad de productos que se exportaban a Europa como cacao, jitomate, aguacate, maderas, vainilla, grana cochinilla, etc. La tierra y el clima templado de la Nueva España favorecieron la introducción de nuevos cultivos como el arroz, avena, cebada, sorgo, caña de azúcar, trigo, café, ciruela, durazno, lino, cáñamo, el añil, etc. Productos españoles traídos a Nueva España: trigo, uva, limón, aceitunas, lechugas, naranja, duraznos, rábanos, toronja, dátiles, acelgas, aguacate, calabazas, caña de azúcar, vainilla. Productos mexicanos: cacao, chile, nopal, maguey, frijol, maíz, huitlacoche. Productos prohibidos por la corona: vid, olivo, gusano de seda, árbol de la morera. Y las técnicas empleadas para la agricultura eran rotación, sistema de riego pluvial, barbecho, chinampas, roza, coa indígena, quema, bastón plantador, arado, pala, abono, pico. La ganadería se dividió en dos tipos de ganado: el ganado mayor, que estaba a cargo únicamente de los españoles y en los que se encontraban caballos, bueyes, vacas, toros de lidia, y el ganado menor, que estaba al cuidado de los indígenas, en donde estaban los cerdos, ovejas, cabras y gallinas. Surge la mesta. Los ganaderos formaron una organización llamada mesta, con la cual se pretendía defender los intereses de sus integrantes y cuyo requisito de ingreso consistía en tener más de 300 cabezas de ovejas, puercos o cabras, o más de 20 vacas o yeguas. Esta institución fue una asociación de estacionarios, propietarios de estancias. Minería. La minería fue la principal actividad económica de la Nueva España, y la búsqueda de metales preciosos fue factor importante en la conquista. El oro y la plata se consolidaron como productos de exportación, sirviendo de enlace entre España y su colonia. Ciudades mineras más importantes fueron las de Guanajuato, Pachuca, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí. El auge minero de la Nueva España se inició a mediados del siglo XVI, con el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546, donde para 1548 había ya cerca de 50 minas trabajando. A partir de entonces surgen otras tantas al sur de Zacatecas y en Pachuca, Real del Monte, Guanajuato, Sombrerete, Fresnillo y al norte en Santa Bárbara, a 700 kilómetros de Zacatecas. De los dos principales métodos para refinar el mineral de plata, el de fundición y el de azogue, el primero fue el más empleado en estas provincias, porque requería menor inversión y pocos conocimientos técnicos, pues consistía en refinarlo por medio de sucesivas fundiciones del mineral. El sistema de azogue, llamado también de patio, estribaba en amalgamar la plata con mercurio, entonces llamado azogue, y extender el mineral molido en un amplio patio para revolverlo por medio de mulas que lo pisaban. El método de azogue producía plata más pura que el de fundición, pero requería de mayores inversiones en equipo y materias primas, y el azogue era costoso y difícil de conseguir. Así, los empresarios con grandes posibilidades de inversión podían recurrir a este procedimiento. El quinto real representaba dar el 20% de los productos extraídos. La corona mantuvo el monopolio del mercurio o azogue, elemento indispensable para la producción de plata por el método de amalgamación. Pero en la distribución de este elemento intervinieron los poderosos comerciantes que incidían en los procesos productivos a través del control del crédito. La producción de plata tenía dos fases: la extracción y el beneficio. La primera era la más azarosa y difícil, porque se podía perder toda la inversión por el desconocimiento de la riqueza de la mina y la ley del mineral.
En la fase de beneficio sí era posible calcular los costos con mayor certeza, ya que eran proporcionales a los montos del mineral que se beneficiaban. A finales del siglo XVIII aparecieron cambios tecnológicos, como el uso de la pólvora, el aumento de los malacates, el mejoramiento de los instrumentos de trabajo y la sustitución del hombre por animales en el acarreo del mineral. Sin embargo, no se pudieron solucionar muchos problemas del trabajo subterráneo por el desconocimiento de la geometría y las débiles conjeturas en que se basaba el trazo de los interiores, sin tomar aún en cuenta la brújula. Otras veces, por codicia, los propietarios y arrendatarios dejaban las minas bajo la irresponsabilidad de los buscones, quienes debilitaban los pilares hasta el punto de provocar derrumbes, y por consiguiente su abandono. En las minas explotadas se tuvieron que perforar pozos más profundos y socavones más largos, con los que se agudizó el problema de las inundaciones. Las distancias elevaron los costos de producción de las minas. A mayor distancia de los mercados de abasto, los costos eran mayores y la utilidad disminuía. Además, las minas del norte pagaban salarios más altos por la escasez de mano de obra y como única forma de atraer trabajadores a quienes también se les ofrecía manutención. La transportación de los insumos para la producción era más costosa, y aparte los comerciantes enviaban sus mercaderías con el peligro latente de los ataques de los indígenas por los caminos que conducían desde los centros de abasto hasta las minas. Al respecto, cabe destacar que la minería zacatecana logró articular durante el siglo XVIII espacios menos alejados que proveían sin tanta dificultad las mercancías que demandaba la producción. Obrajes. Los obrajes fueron centros laborales dedicados a la manufactura de textiles, hilos de lana, algodón y seda para la elaboración de prendas. Este tuvo 3 etapas. Primera etapa de 1530 a 1570 y era un sistema artesanal. La segunda etapa de 1570 a 1639 se desarrolla como actividad económica y de explotación. Tercera etapa de 1640 a 1700, dependencia del sector mercantil. Surge el gremio como una asociación de artesanos, surge en el siglo XVI, en 1570 en la Nueva España. Garantizaba el monopolio al imponer un estricto control sobre los precios y la calidad de los productos. En este gremio surge una organización jerárquica, aprendices, oficiales y maestros. Y hubo 3 tipos de obrajes: obrajes de comunidad, que era de personal indígena, obrajes abiertos, trabajo indígena libre por contrato, y obrajes cerrados, trabajo indígena libre y de mezclas con carácter permanente. Comercio interno y externo. El comercio de la Nueva España, tanto interior como exterior, estuvo dominado por el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, creado en 1592. Agrupó a los grandes comerciantes mayoristas, tuvo organismos, tribunales y derechos especiales con atribuciones para ejercer tareas de gobierno y de cobro y administración de impuestos, como el de alcabala, pago por toda venta o permuta de mercancías. Para mediados del siglo XVIII, los comerciantes del consulado compraban todas las mercancías que llegaban de España y de Oriente vía la nao de China, convirtiéndose en un monopolio que dominó el comercio interior, incrementando aún más su riqueza, lo que permitió convertirse en prestamista de mineros y empresarios novohispanos. Durante los siglos XVI al XVIII, el comercio fue una de las principales actividades económicas novohispanas, fuertemente regulada por los españoles. Por los caminos que conducían principalmente a los centros mineros, transitaron regularmente comerciantes españoles e indígenas, funcionarios, ganaderos, arrieros, mineros, misioneros, religiosos, artesanos, soldados españoles, nómadas chichimecas, etc. Las recuas de mulas, los carros y carretas jalados por mulas o bueyes, y las espaldas de los tamemes indígenas transportaron miles de toneladas de alimentos, ropa, calzado, productos de maguey, hierbas olorosas y especias, productos tropicales, herramientas, objetos suntuarios, libros, medicinas, cobre, cueros, sal, azogue, plomo, equipo minero, enseres domésticos, artículos para la limpieza,
implementos agrícolas. Entre los productos más importantes se encontraban el maíz, trigo, frijol y forraje, todo lo necesario para mantener a las poblaciones mineras. Durante el siglo XVII, al lado de la mina se establecieron ranchos y haciendas y obrajes, dando origen a importantes ferias comerciales como la Feria de San Marcos y mercados locales principalmente en el noroeste del territorio, incrementando aún más el comercio interno. En el centro del territorio, los mercados conservaron la organización y costumbres observadas en los tianguis indígenas. Al sobrevivir una severa escasez de víveres, las autoridades establecieron la alhóndiga granadero municipal, con el propósito de controlar los precios del maíz y trigo y garantizar el abasto de alimentos, así como los abusos de intermediarios. Impuso que los barcos empleados en el comercio con las colonias fueran construidos en España y tripulados por españoles. Prohibió el comercio de las colonias con cualquier otro país, así como el comercio entre las mismas colonias, e implementó un régimen de altos y numerosos impuestos. El comercio exterior de las colonias americanas solo se podía realizar a través de la Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503, después por Cádiz, en 3 puertos de América, Veracruz, Panamá y Cartagena de Indias en Colombia, en el Océano Atlántico y Océano Pacífico. Comercio en el Océano Atlántico. Por la vía Veracruz-Jalapa, México, viajaban los productos europeos que se embarcaban en Sevilla y Cádiz. De España se traían cafeteras, candelabros, navajas, tijeras, peines, barajas, jabones, aguas de color, medias y calzas de punto, hebillas, tafetanes, linos, mantillas, pañuelos enrejillados y floreados, de muselina, de cambray, bordados de holán, batistas, cintería de seda y raso, carranclanes de la India, encajes de Flandes, elementos indispensables para los atuendos de la clase social acaudalada. Para la actividad minera se traían picos, cuñas, barrenas y barretas, y para los carpinteros, azuelas, gubias, serrotes, para los herreros, hierro en barra, labrado en clavazón y en planchuela, martillos de fraguas y cinceles. También pipas y medias pipas de vino tinto, barriles de pasas, alcaparras, aceitunas, almendras, avellanas, queso parmesano, jamones, chorizos, aceite, vinagre, entre otros muchos productos que recorrieron diversos caminos para llegar a las manos de ansiosos consumidores. Los productos y las más diversas materias primas del Oriente se concentraban en Filipinas. Procedían de la India, Ceilán, Camboya, las Islas Molucas, China y Japón. Su destino final era Europa, pero la capacidad económica de la Nueva España le permitió adquirir la mayoría de estas mercancías y pocos eran los productos que llegaban a su destino final. Los galeones salían de Acapulco con rumbo a Filipinas en el mes de marzo y llegaban a Manila 3 meses después. El retorno a la Nueva España era más complicado y tardaba entre 7 y 8 meses porque el barco venía abarrotado de mercancías autorizadas y además el habitual contrabando, lo que le impedía navegar con rapidez. Comercio en el Océano Pacífico. La nao de China o galeón de Manila transportaba productos de Oriente a Nueva España, como eran sedas, objetos artísticos y decorativos, muebles, marqueterías, porcelanas, loza, tejidos de algodón, cera, oro. También llegaban las famosas indias chinas, que eran esclavos y criados de origen asiático. Arribaron algunas manifestaciones culturales como la pelea de gallos importados desde Malasia, algunas bebidas como la tuba extraída de las palmeras y de procedencia filipina que aún existen en Colima y Acapulco. Se exportaba al oriente plomo, papelería, plata, jerguetas, vino, vinagre, cacao, maíz, frijol, oro en lingotes, pesos fuertes acuñados en la Casa de Moneda de México. Fin del virreinato. La invasión de España por los franceses y la salida de Fernando VII del trono produjeron el vacío de poder propicio para el alzamiento militar de las colonias, lo que en el caso de la Nueva España se inició en 1810 con el Grito de Dolores. Esto condujo a una larga guerra de independencia que culminó en 1821, con el reconocimiento de la independencia mexicana por parte del último virrey. Pues hemos recorrido de manera muy rápida
lo que fue la economía durante la etapa del virreinato en la Nueva España, aquí en México. Y pues bueno, nos podemos dar de cuenta de varios puntos muy interesantes. Uno es que, por ejemplo, como lo veíamos en nuestra rueda del tiempo, en nuestra rueda de los ciclos agrícolas, pues todo tiene un inicio, una etapa de crecimiento, una etapa de madurez y esplendor, una etapa de decadencia y de final. Y no fue la excepción en la época del virreinato, que como vimos desde su fundación fue creciendo, fue desarrollándose, tuvo su etapa de máxima plenitud, de paz, de prosperidad, y también se inclinó hacia la decadencia y hacia el fin con la guerra de independencia, que aquí siento un poquito, tal vez la independencia se nos adelantó, porque pues ahí ya se truncó todo este proceso que venía gestándose en el desarrollo económico. Tal vez si se hubiera tardado un poquito más en llegar, se hubiera amalgamado muy bien toda esta economía. Ahora, ¿por qué fue tan próspera la economía en la Nueva España? Bueno, pues aquí nos vamos a ir a la cosmovisión de los antiguos mexicanos, en donde recordemos que para ellos su prioridad, lo más importante era estar sirviendo a los dioses, que los dueños del lugar estuvieran contentos, que estuvieran satisfechos. ¿Para qué? Para que entonces así la comunidad pudiera estar en paz, pudiera progresar, tener salud, prosperidad, en general un bienestar. Entonces por eso ellos, pues recordemos las fiestas de las veintenas, en donde festejaban, celebraban, alimentaban a sus dioses, a cada uno dependiendo de la época del año en la que se estuviera, y así garantizar que la comunidad pudiera seguir avanzando. Entonces bueno, llega la época del virreinato, y ¿qué pasa? Los antiguos mexicanos reconocen que sus deidades han dejado sus cuerpos anteriores, que ahora tienen un nuevo lugar, y por eso ellos con tanto fervor, con tanto ahínco participaron en la construcción de iglesias, de capillas, de monumentos. Por eso ellos su entrega en las procesiones y en todos los cultos, porque ellos reconocían que ahora sus dioses estaban en sus nuevas casitas. Entonces ellos, es por eso todo este fervor en los cultos, porque ellos seguían alimentando, celebrando a sus deidades, con esa entrega, con ese fervor. Y también podemos ver que así como lo que les daban a los tlatoanis, también ellos lo seguían entregando a la corona, a la iglesia, porque ellos sabían que ellos tenían un algo que pagar, que estar dando a cambio de que se les permitiera ciertas cosas. Entonces, bueno, por eso es que la economía en esta época florece tanto. También podemos ver que los españoles, toda la arquitectura que se crea, todo el dinero que invierten en la arquitectura para crear iglesias, templos, veamos cómo está el Museo del Virreinato, los retablos que están forrados con láminas de oro. Entonces, pues bueno, las deidades se sienten satisfechas, se sienten bien, y por eso permiten que esta etapa florezca. Cuando una comunidad florece de tal forma, es porque las deidades están contentas, porque están bien servidas, y permiten el florecimiento. Y pues muchísimas gracias, agradezco enormemente su atención, con mucho cariño les dejo esta entreguita, nos estaremos escuchando o viendo próximamente. Pueden seguirnos por Facebook, y cualquier comentario es muy bien recibido, con mucho gusto, a través de inbox. Hasta pronto, reciban un saludito, gracias.